amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo leyendo. A las 9 de la mañana del día siguiente, el criado entró con una taza de chocolate en una bandeja y abrió las contraventanas. Dorian dormía apaciblemente tumbado sobre el lado derecho, con una mano bajo la mejilla. Parecía un adolescente agotado por el juego del estudio. El ayuda de cámara tuvo que tocarle 2 veces el hombro para despertarlo. Mientras abría los ojos, la sombra de una sonrisa cruzó por sus labios, como si hubiera estado perdido en algún sueño placentero. En realidad no había soñado en absoluto. Ninguna imagen, ni agradable ni dolorosa, había turbado su descanso. Pero la juventud sonríe sin motivo. Es uno de sus mayores encantos. Volviéndose, Dorian Gray empezó a tomar sorbos del chocolate apoyándose en el codo. El dulce sol de noviembre entraba raudales en el cuarto. El cielo resplandecía y había en el aire una tibieza reconfortante. Era casi como una mañana de mayo. Poco a poco, los acontecimientos de la noche anterior penetraron en su cerebro, avanzando a pasos furtivos con los pies manchados de sangre, hasta recordar su forma con terrible claridad. En su rostro apareció una mueca de dolor al recordar todo lo que había sufrido y por un momento volvió a apoderarse de él, llenándolo de una cólera glacial. El extraño sentimiento de odio que le había obligado a acabar con Basil, su amigo. Sintió que si meditaba sobre lo que había sucedido se exponía a enfermar o a volverse loco. Había pecados cuya fascinación residía más en la memoria que en la misma realización. Extraños triunfos más gratificantes para el orgullo que para las pasiones, y que daban a la inteligencia un sentimiento de alegría más vivo, superior al gozo que procuran o podrían jamás procurar a los sentimientos. Pero este último no pertenecía a esta categoría. Se trataba de algo que era necesario expulsar de la mente, adormecerlo con opio, estrangularlo antes de que pudiera estrangularlo aún. Cuando el reloj dio la media, Dorian Gray se pasó la mano por la frente, se levantó con decisión y se vistió con más cuidado incluso del habitual, prestando gran atención a la elección de la corbata y del alfiler, y cambiando más de una vez de sortijas. También dedicó mucho tiempo al desayuno, probando los diferentes platos, hablando con su ayuda de cámara sobre las nuevas libreas que estaba pensando encargar para los criados de Selby, y revisando la correspondencia. Algunas de las cartas le hicieron sonreír, 3 le aburrieron. Una la leyó varias veces y luego la rasgó con un ligero gesto de irritación en el rostro. ¡Qué calamidad! Los recuerdos de una mujer, como Lord Henry había dicho en una ocasión. Después de beber la taza de café solo, se limpió lentamente los labios con una servilleta, hizo un gesto a su criado, que ya esperaba, y dirigiéndose hacia su escritorio se sentó y redactó 2 cartas, guardó una en el bolsillo y tendió la otra al criado. Llévala al 152 de Hertford Street, Francis, y si el señor Campbell ha salido de Londres, pida que le den su dirección. Cuando se quedó solo, encendió un cigarrillo y empezó a hacer dibujos en un trozo de papel. Primero flores, luego detalles arquitectónicos y finalmente rostros. De repente advirtió que todas las caras que dibujaba se parecían y tenían un extraño parecido con Basil. Frunció el ceño y poniéndose en pie se
Después de tumbarse en el sofá, miró el título del libro. Se trataba de Emos et Camis, la edición de Chambertier en papel Japón, con un grabado de Jacquemart. La encuadernación era de un cuero verde limón, con un enrejado en oro, salpicado de granadas. Se lo había regalado Adrian Singleton. Al pasar las páginas sus ojos se detuvieron en un poema sobre la mano de Lacenaire, la helada mano amarillenta, tu supplice en cor mal levé, con su bello ojo y sus ton de fond. Dorian Gray se miró los dedos blancos como la cera, tuvo un estremecimiento a su pesar y siguió adelante hasta que llegó a las espléndidas estrofas dedicadas a Venecia. Qué versos exquisitos. Al leerlos se tenía la impresión de estar flotando por los verdes canales de la ciudad de color rosa y gris perla, sentado en una góndola negra con la proa de plata y unos sandales arrastrados por la brisa. Los versos mismos le parecían las rectas estelas azul turquesa que siguen al visitante cuando navega hacia el Lido. Los repentinos estallidos de color le recordaban los destellos de las palomas, la garganta de color opaco e iris que revolotean en torno al esbelto campiel acolmenado, o que pasean con tranquila elegancia entre los polvorientos arcos en penumbra. Recostándose con los ojos semicerrados, Dorian repitió una y otra vez los versos. Toda Venecia estaba contenida allí. Recordó el otoño que había pasado en la ciudad y el maravilloso amor que le empujó a desenfrenadas y deliciosas locuras. Había poesía por doquier, porque Venecia, como Oxford, conservaba el adecuado ambiente poético, y para el verdadero romántico el ambiente lo era todo o casi todo. Basil pasó con él algún tiempo durante aquella estancia y se había entusiasmado con Tintoretto. Pobre Basil. Dorian Gray suspiró, abrió de nuevo el libro de Gautier y se esforzó por olvidar. Leyó los versos dedicados al pequeño café de Esmirna, donde los ais pasaban sus cuentas de ámbar y los mercaderes enturbados fuman sus largas pipas adornadas con borlas, al tiempo que conversan sobre temas profundos mientras las golondrinas entran y salen haciendo rápidos quiebros. Leyó sobre el obelisco de la Place de la Corte, que llora lágrimas de granito en su solitario exilio sin sol y anhela volver al ardiente Nilo cubierto de flores de loto, donde hay esfinges e ibis rosados y buitres blancos de garras doradas y cocodrilos con ojos de berilo que se arrastran por el humeante cieno verde, y empezó a soñar con las estrofas que, extrayendo música del mármol manchado de besos, habla de la curiosa estatua de Gautier. Compara con una voz de contralto el monstre Calment tumbado en el Louvre, en la sala de los Porfirios. Pero al cabo de algún tiempo el libro se le cayó de las manos, le fue dominado el nerviosismo, sé que culminó con un tremendo ataque de terror. ¿Qué sucedía si Alan Campbell no estaba en Inglaterra? Tendría que pasar días y días antes de que regresara, quizás se negara a volver. ¿Qué hacer entonces? Cada minuto contaba, era de importancia vital. Habían sido grandes amigos en otro tiempo, 5 años atrás, casi inseparables a decir verdad. Luego su intimidad terminó bruscamente cuando se
mostraba en público. Era Dorian Gray, que no sonreía nunca a Alan Campbell. Se trataba de un joven extraordinariamente inteligente, aunque sin verdadero aprecio por las artes plásticas, y que si en algo había llegado a captar la belleza de la poesía, se lo debía por completo a Dorian. Su pasión intelectual dominante era la ciencia. En Cambridge pasaba gran parte del tiempo trabajando en el laboratorio y había obtenido una buena calificación en el examen final de ciencias naturales. De hecho, aún seguía dedicado al estudio de la química y tenía laboratorio propio donde solía encerrarse el día entero, lo que irritaba mucho a su madre, que que tendía a confundir a los químicos con los botánicos y a quien ilusionaba sobre todo que consiguiese un escaño en el Parlamento. Campbell era por otra parte un músico excelente y tocaba el violín y el piano mejor que la mayoría de los aficionados. La música había sido de hecho el lazo de unión entre Dorian Gray y él. La música es la indefinible capacidad de atracción que Dorian podía utilizar a voluntad y que de hecho utilizaba con frecuencia sin ser consciente de ello. Se habían conocido en casa de Lady Berkshire la noche en que tocó allí Rubinstein, y después se los veía con frecuencia juntos en la ópera y donde quiera que se interpretara buena música. Su intimidad había durado 18 meses. Campbell estaba siempre en Savile Row o en Grosvenor Square. Para él, como para muchos otros, Dorian Gray representaba el modelo de todo lo que la vida tiene de maravilloso y fascinante. Nadie sabía si se habían llegado a pelear, pero de repente otras personas se dieron cuenta de que apenas hablaban cuando se veían y de que Campbell se marchaba pronto de las fiestas a las que asistía Dorian Gray. Había cambiado. Por otra parte, se mostraba extrañamente melancólico a veces. Casi parecía que la música le desagradase y no tocaba nunca, dando como excusa cuando se le pedía que interpretase algo estar tan absorto en la ciencia que le faltaba tiempo para practicar. Y era sin duda cierto. Cada día que pasaba daba la impresión de estar más interesado por la biología, y su nombre había aparecido una o dos veces en alguna de las revistas científicas en relación con los ciertos curiosos experimentos. Tal era el hombre que Dorian Gray esperaba. Su mirada se volvía hacia el reloj a cada momento. A medida que pasaban los minutos aumentaba su agitación. Finalmente se levantó y empezó a pasear por la estancia con el aspecto de un bello animal enjaulado. Caminaba a grandes zancadas que tenían algo de furtivo y las manos se le habían quedado extrañamente frías. La incertidumbre se hizo insoportable. Tuvo la impresión de que el tiempo se arrastraba con pies de plomo mientras él, empujado por el monstruoso huracán, avanzaba hacia el borde dentado de un negro precipicio. Dorian sabía lo que le esperaba allí abajo. Lo veía incluso y estremecido se aplastó con manos húmedas los párpados ardientes como si quisiera robarle la vista al cerebro mismo. Empujando los globos de los ojos hacia el fondo de las órbitas, pero era inútil. El cerebro disponía su propio alimento en el que se cebaba y la imaginación lanzaba a grotescos excesos por el terror. Se retorcía y deformaba como un ser vivo a causa del dolor. Bailaba como una horrible marioneta sobre un escenario y hacía muecas detrás de las máscaras animadas. Luego de repente el tiempo se detuvo para él. Sí, aquella dimensión
agarraron el espantoso futuro de la tumba para mostrarlo. Dorian lo contempló fijamente y el horror se sintió. Lo dejó petrificado. Finalmente la puerta se abrió, dando paso a la ayuda de cámara. Dorian Gray lo miró con ojos vidriosos. El señor Campbell anunció. Un suspiro de alivio escapó entonces de los labios resecos de Dorian Gray. El color regresó a sus mejillas. Hágalo pasar ahora mismo, Francis. Sintió que volvía a ser el de siempre. Había superado el momento de cobardía. El criado hizo una inclinación de cabeza y se retiró. Instantes después entró Alan Campbell con aspecto severo y bastante pálido, la palidez intensificada por los cabellos y las cejas de color negro azabache. Hatton, cuánta amabilidad por tu parte, te agradezco mucho que hayas venido. Me había propuesto no volver a pisar tu casa, Gray, pero se me ha dicho que era una cuestión de vida o muerte. Su voz era dura y fría y hablaba con estudiada lentitud. Había una expresión de desprecio en la mirada insistente con que procedió a estudiar el rostro de Dorian. Mantenía las manos en los bolsillos de su abrigo de astracán y dio la impresión de no haberse percatado del gesto con el que había sido recibido. Sí, se trata de una cuestión de vida o muerte, Alan, y más de una persona. Haz el favor de sentarte. Campbell ocupó una silla junto a la mesa y Dorian se sentó frente a él. Los dos hombres se miraron a los ojos, en los que Dorian había una infinita compasión. Sabía que lo que se disponía a hacer era espantoso. Después de un tenso momento de silencio, se inclinó hacia adelante y dijo con mucha calma, por atento al efecto de cada palabra pero atento al efecto de cada palabra sobre el rostro de su visitante. Alan, en una habitación cerrada con llave, en el ático de esta casa, en una habitación que nadie excepto yo mismo tiene acceso, hay un muerto sentado ante una mesa. Hace ya 10 horas que falleció. No te muevas ni me mires de esa manera. ¿Quién es esa persona? ¿Por qué ha muerto? ¿Y cómo ha muerto? Son cuestiones que no te conciernen. Lo que tienes que hacer es esto. Basta, Gray. No quiero saber nada más. Ignoro si lo que me acabas de contar es mentira o verdad. No me importa. Me niego por completo a haberme mezclado en tu vida. Guarda para ti solo tus horribles secretos. Han dejado de interesarme. Tienen que interesarte, Alan. Este en concreto va a tener que interesarte. Lo siento muchísimo por ti, pero no puedo evitarlo. Eres la única persona que me puede salvar. Estoy obligado a forzar tu intervención. No tengo alternativa. Eres un hombre de ciencia, Alan. Sabes química y otras cosas relacionadas con ella. Has hecho experimentos. Se trata de que destruyas ese cuerpo, de manera que no quede el menor rastro. Nadie vio entrar a esa persona en esta casa. Se piensa de hecho que se encuentra actualmente en París. Pasarán meses desde que se le eche hasta que se le eche de menos. Cuando eso suceda es preciso que no quede aquí nada suyo. Tú, Alan, debes de encargarte de convertirlos a él y todas sus pertenencias en un puñado de cenizas que puedan esparcirse al viento. Estás loco, Dorian. Esperaba anhelante a que me llamaras Dorian. Estás loco, te lo repito, loco por imaginar que vaya a alzar un dedo por ayudarte, loco por hacer esa confesión monstruosa. No quiero tener nada que ver con ese asunto. Se trate de lo que se trate. ¿Me crees dispuesto a poner en peligro mi reputación por ti? ¿Qué me importa de qué tareas diabólicas te hayas metido? Se trata de un suicidio, Alan. Me alegro de saberlo, pero
suicidio. Estoy seguro de que has sido tú. ¿Sigues negándote a hacer lo que te pido? Claro que me niego. No quiero tener nada que ver con ello. No me importa lo que te cargue. Mereces todo lo que te suceda. No me entristecerá verte deshonrado públicamente. ¿Cómo te atreves a pedirme a mí especialmente que tome parte en ese horror? Hubiera creído que entendías mejor la manera de ser de las personas. Quizás tu amigo Lormo, Henry Wotton, no te ha enseñado tanto sobre la psicología, aunque te haya enseñado mucho sobre otras cosas. Nada me llevará a dar un paso por ayudarte. Te has equivocado de persona. Acude a alguno de tus amigos, no a mí. Ha sido un asesinato, Alan. Lo he matado. No sabes lo que me ha hecho sufrir. Se piense lo que se quiera de mi vida. Él ha contribuido más a destrozarla que el pobre Harry. Quizás no fuera su intención, pero el resultado ha sido el mismo. Asesinato, cielo santo, Dorian. A eso has llegado finalmente. No te denunciaré, no es asunto mío. Además, sin necesidad de que yo mueva un dedo, acabarán por detenerte. Nadie comete nunca un delito sin hacer algo estúpido, pero me niego a intervenir. Tendrás que hacerlo. Espera un momento, escúchame. Solo tienes que oírme. Todo lo que te pido es que lleves a cabo un determinado experimento científico. Vas a los hospitales o a los depósitos de cadáveres y los horrores que ves allí no te afectan. Si en una espantosa sala de disección o en un laboratorio maloliente encontrarás a un ser humano sobre una mesa de plomo al que se han hecho unas incisiones, lo mirarías como una cosa admirable. No te inmutas, no pensarías que estabas haciendo nada reprobable. Considerarías por el contrario que trabajabas en beneficio de la raza humana, o que aumentabas su caudal de conocimiento, o satisfacías su curiosidad intelectual o algo por el estilo. Lo que quiero que hagas es sencillamente algo que ya has hecho muchas veces. A decir verdad, destruir ese cuerpo debe de ser mucho menos horrible de lo que estás acostumbrado a hacer, y recuerda que es la única prueba contra mí. Si se descubre, estoy perdido, y se sabrá sin duda a menos que tú me ayudes. No tengo el menor deseo de ayudarte. Eso es algo que olvidas. Lo único que me inspira todo este asunto es indiferencia. No tiene nada que ver conmigo. Alan, te lo suplico, piensa en qué situación me encuentro. Unos instantes antes de que llegaras, el terror casi ha hecho que me desmayara. Quizás tú también conozcas el terror algún día. No piensas en eso. Míralo después desde una perspectiva estrictamente científica. Tú no preguntas de dónde proceden los cadáveres con los que experimentas. Tampoco es necesario que lo investigues ahora. Ya te he contado demasiado, pero te suplico que lo hagas. Fuimos amigos en otro tiempo, Alan. No hables de eso. Aquellos días están muertos. A veces lo que está muerto perdura. El individuo del ático no desaparecerá. Está sentado en la mesa con la cabeza caída y los brazos colgando. Alan, por favor, si no vienes en mi ayuda, estoy perdido. Me ahorcarán. Es que no lo entiendes. Me ahorcarán por lo que he hecho. No sirve de nada que prolongues esta escena. Me niego categóricamente a intervenir en este asunto. Tienes que estar loco para pedirme una cosa así. ¿Te niegas? Sí, te lo suplico, Alan. Es inútil. La misma expresión compasiva apareció de nuevo en los ojos de Dorian Gray. Luego extendió el brazo, tomó un trozo de papel y escribió algo en él. Lo releyó 2 veces, lo dobló cuidadosamente y lo empujó hasta el otro lado de la mesa. Después se levantó, acercándose a la ventana. Campbell
miró sorprendido y luego recogió el papel y lo abrió. Mientras lo leía, su rostro adquirió una palidez cenicienta y tuvo que recostarse en el respaldo de la silla. Le invadió una sensación de náusea infinita. Sintió que el corazón le latía en una vacía premonición de muerte. Al cabo de 2 o 3 minutos de terrible silencio, Dorian abandonó la ventana, se situó tras él y le puso una mano en el hombro. Lo siento por ti, Alan murmuró, pero no me has dado otra opción. La carta está escrita, la tengo aquí. Ya ves a quién va dirigida. Si no me ayudas, la enviaré. Sabes cuáles serán las consecuencias, pero me vas a ayudar. Es imposible que te niegues. He tratado de evitártelo. Has de reconocerlo. Te has mostrado inflexible, duro, ofensivo. Me has tratado como nadie se ha atrevido a tratarme nunca. Nadie que esté vivo al menos. Lo he soportado todo, pero ahora soy yo quien impone las condiciones. Campbell ocultó el rostro entre las manos, recorriendo el cuerpo por un estremecimiento. Sí, soy yo quien pone las condiciones, Alan. Ya sabes cuáles son. Se trata de hacer algo muy sencillo. Vamos, no te desesperes. Es inevitable. Acéptalo y haz lo que tienes que hacer. A Campbell se le escapó un gemido y empezó a temblar de pies a cabeza. Le pareció que el tic-tac del reloj situado en la repisa de la chimenea dividía el tiempo en átomos de dolor, cada uno de ellos demasiado terrible para soportarlo. Sentía como si un anillo de hierro lentamente se estrechara en torno a su frente, como si el deshonor con que se le amenazaba hubiera descendido ya sobre él. La mano posada sobre su hombro parecía hecha de plomo. Vamos, Alan, tienes que decidirte ya. No lo puedo hacer, dijo maquinalmente, como si las palabras pudieran alterar la realidad. Has de hacerlo, no tienes elección, no te empeñes en retrasarlo. Campbell vaciló un momento. Hay un fuego en la habitación del ático. Sí, una toma de gas con placas de amianto. Tendré que ir a mi casa y recoger algunas cosas del laboratorio. No, Alan, no puedes salir de esta casa. Escribe en un papel lo que quieres y mi criado irá en un coche a buscarlo. Campbell carrapateó unas líneas, secó la tinta y escribió en un sobre el nombre de su ayudante. Dorian tomó la nota y la leyó cuidadosamente. Luego tocó la campanilla y entregó la carta a su ayuda de cámara, ordenándole que volviera cuanto antes con las cosas que solicitaba. Al cerrarse la puerta principal, Campbell tuvo un sobresalto y levantándose de la silla se acercó a la chimenea. Temblaba como atacado por la fiebre. Durante cerca de 20 minutos nadie habló. Una mosca zumbó ruidosamente por el cuarto y el tic-tac del reloj era como el golpear de un martillo. Cuando el carillón dio la 1, Campbell se volvió y al mirar a Dorian Gray vio que tenía los ojos llenos de lágrimas. Había algo en la pureza y el refinamiento de aquel rostro lleno de tristeza que pareció enfurecerlo. Eres un infame, un ser absolutamente repugnante, murmuró. Calla, Alan. Me has salvado la vida, dijo Dorian Gray. La vida, cielo santo. ¿Qué vida es esa? Has ido de corrupción en corrupción y ahora has coronado tus hazañas con un asesinato. Al hacer lo que voy a hacer, lo que me obligas a hacer no es en tu vida en lo que estoy pensando. Alan, murmuró Dorian Gray con un suspiro, quisiera que sintieras por mí una milésima parte de la compasión que me inspiras. Se volvió mientras hablaba y se quedó mirando al jardín. Campbell no respondió. Al cabo de unos 10 minutos se oyó llamar a la puerta y entró el criado con una gran caja de caoba llena de productos químicos, junto con un rollo de hilo de acero y platino, así como 2 piezas de hierro de forma bastante extraña. ¿He de dejar aquí estas cosas?, le preguntó a Campbell.
Eso es, Harden. Tiene usted que ir a Richmond de inmediato, ver a Harden en persona y decirle que mande el doble de orquídeas de las que había encargado y que de las blancas ponga al menos un número, el menor número posible. De hecho, dígale que no quiero ninguna blanca. Hace muy buen día, Francis, y Raymond es un sitio muy bonito. De lo contrario, no le diría que fuese. No es ninguna molestia, señor. ¿A qué hora debo de estar de vuelta? Dorian miró a Campbell. ¿Cuánto durará tu experimento, Alan? Preguntó con voz tranquila e indiferente. La presencia de una tercera persona en la habitación parecía darle un valor extraordinario. Campbell frunció el entrecejo y se mordió los labios. Unas 5 horas, respondió. Bastará entonces con que estés de vuelta para las 7:30. Mejor quédese allí. Deje las cosas preparadas para que pueda vestirme. Tómese la tarde libre. No cenaré en casa, de manera que no voy a necesitarlo. Muchas gracias, señor, dijo el ayuda de cámara abandonando la habitación. Bien, Ala, no hay un momento que perder. ¿Cuánto pesa esta caja? Yo te la llevaré. Encárgate tú de los demás. Hablaba rápidamente y con acento autoritario. Campbell se sintió dominado por él. Juntos salieron de la habitación. Cuando llegaron al descansillo del ático, Dorian sacó la llave y la hizo girar en la cerradura. Luego se detuvo. Una mirada de incertidumbre en los ojos se estremeció. Me parece que no soy capaz de entrar, murmuró. No importa, no te necesito para nada, respondió Campbell con frialdad. Dorian Gray abrió a medias la puerta. Al hacerlo, vi el rostro del retrato mirándolo, socarrón, iluminado por la luz del sol. En el suelo delante se lleva la cortina rasgada. Recordó que la noche anterior había olvidado, por primera vez en su vida, esconder el lienzo maldito y se disponía a balanzarse cuando retrocedió estremecido. ¿Qué era aquel repugnante rocío rojo que brillaba reluciente y húmedo sobre una de sus manos, como si el lienzo hubiera sudado sangre? ¡Qué cosa tan espantosa! Por un momento le pareció más espantosa aún que la presencia silenciosa derrumbada sobre la mesa, la presencia de una grotesca sombra en la alfombra manchada de sangre. Le indicaba que seguía sin moverse, que seguía allí, en el mismo sitio donde él la había dejado. Respiró hondo, abrió un poco más la puerta y con los ojos medio cerrados y la cabeza vuelta, entró rápidamente, decidido a no mirar ni siquiera una vez al muerto. Luego, agachándose, recogió la tela dorada y oro y la arrojó directamente sobre el cuadro. A continuación se inmovilizó, temiendo volverse, y sus ojos se concentraron en las complejidades del motivo decorativo que tenía delante. Oyó como Campbell entraba en el cuarto con la pesada caja de caoba, así como con los hierros y las otras cosas que había pedido para su espantoso trabajo. Empezó a preguntarse si Basil y Alan se habían visto alguna vez, y en ese caso, ¿qué habría pensado el uno del otro? Ahora déjame, dijo tras él una voz severa. Dorian Gray dio media vuelta y salió precipitadamente, no sin advertir que el muerto había vuelto a apoyar la espalda contra la silla y que Campbell contemplaba un rostro amarillento que brillaba. Mientras descendía las escaleras, oyó como la llave giraba por dentro en la cerradura. Hacía tiempo que no habían dado las 7 cuando Campbell se presentó, de nuevo en la biblioteca. Estaba pálido pero muy tranquilo. He hecho lo que me habías pedido que hiciera, murmuró, y ahora adiós. Espero que no volvamos a vernos nunca. Me has salvado del desastre, Alan. Eso no lo puedo olvidar, dijo Dorian Gray
terminamos este capítulo larguito de El retrato de Dorian Gray, capítulo 14, en la página Wikisource de dominio público, escrito por por Oscar Wilde y de traducción anónima. Recordarles que pueden buscar cualquier libro aquí. Este lo empecé a leer con ustedes. Yo no sabía de qué iba. No sé, a lo mejor hubiera visto algún resumen en algún sitio, pero bueno, no tiene muchas cosas demasiado siniestras, pero sí que más de las que yo esperaba. En un principio estaba mejor de lo que yo creía, pero bueno, aún así habrá gente que le guste este tipo de lectura. Como lo escribe está bien, pero bueno, el asesinato sobra un poco. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahora sí que es verdad que me despierta la curiosidad que acaba. Pues nada, amigos, espero que les haya servido para relajarse un poco y hasta un próximo vídeo. Besitos y cuídense.